o le cedes la habitación a tu esposa e hijo, o te vas de aquí. Mi hijo había gritado esas palabras justo en medio de la cena de Año Nuevo que yo misma preparé. No lo susurró, no dio rodeos, gritó fuerte frente a todos, como si estuviera dando una orden a un empleado, como si mi habitación fuera algo negociable, como si yo no tuviera derecho a decir no en mi propia casa. Su esposa, sentada a un lado, lucía una pequeña sonrisa discreta, la sonrisa que ella siempre usa cuando está segura de que conseguirá lo que quiere. Mi cuñada volteó la cara con evidente incomodidad, pero no dijo una palabra. Mi nieta apretó los labios y agachó la cabeza. Nadie me defendió, nadie alzó la voz. Mi nombre es Rosa María Calderón. Tengo 68 años. Toda mi vida trabajé con números. Antes de jubilarme, fui jefa de contabilidad de una gran cooperativa agrícola en esta región de Jalisco. Estoy acostumbrada a que las cosas sean claras, la deuda sea deuda y el haber sea haber. Solía pensar que el momento más difícil de mi vida había pasado el día que mi esposo se fue, hace 20 años, pero me equivoqué. Resultó que la ecuación más difícil de la vida era calcular cuánto valor le queda al lazo familiar frente al dinero. ¿Alguna vez se han sentido como un estorbo en el mismo lugar donde invirtieron el sudor de su frente para construirlo? Yo lo sentí más claramente que nunca. Era la víspera de Año Nuevo en Guadalajara. Esta casa, donde he vivido por más de 30 años, estaba impregnada de aromas familiares. El espeso aroma a mole con chiles secos y chocolate que estuve revolviendo desde la mañana para que quedara suave y terso. Las tortillas calientes envueltas cuidadosamente en servilletas bordadas a mano para conservar el calor. El estallido de los fuegos artificiales resonando desde la iglesia del centro debió haber sido una cena acogedora. Alejandro, mi hijo, tiene 40 años y es gerente de oficina. Solía ser un niño cariñoso, pero últimamente la presión laboral y las deudas de consumo lo han vuelto irritable. En cuanto a Carolina, mi nuera, mucho más joven que su esposo, siempre habla con dulzura, pero su mirada es afilada como un bisturí. Siempre observa todo en esta casa con un aire calculador, como midiendo qué artículo podría liquidarse. Al principio, el ambiente de la cena parecía normal, pero con la intuición de una madre, sentí que algo andaba mal. Alejandro bebió más tequila de lo normal. Cada vez que levantaba la copa, miraba de reojo a su esposa, y Carolina, ella se quedó mirando fijamente hacia el pasillo que conducía al dormitorio principal, mi habitación. «Oye, mamá», Carolina interrumpió, jugando con su copa de vino, con un tono ligero. «Esa habitación donde estás, con vista al sur, es muy fresca, ¿verdad? Nuestro cuarto es muy cerrado, y Alejandro últimamente tiene problemas para dormir por el calor». Dejé de tomar un bocado, sonriendo suavemente. Esta casa fue construida hace mucho tiempo. Cada orientación tiene sus pros y sus contras, hija. Carolina no se rindió. Ella sonrió, pero sus ojos no. Pero estás sola. Esa habitación tan grande es un desperdicio. Nosotros tenemos muchas cosas. Ya basta. Intenté apaciguar. Es la primera cena del año. Hablemos de cosas agradables. Fue en ese momento que Alejandro golpeó fuertemente su copa contra la mesa. El sonido seco del vidrio, al chocar con la madera, hizo que Lucía se sobresaltara. Se volvió para mirarme, con el rostro enrojecido por el alcohol y quizás por toda la ira que su esposa le había estado inyectando en la cabeza durante los últimos días. «Siempre eres así, mamá». Alejandro alzó la voz. «Siempre hablas de cosas agradables, mientras mi esposa y yo sufrimos en ese cuartito. Deja de ser egoísta». Me quedé atónita. «Alejandro, estás borracho». «No estoy borracho». Se levantó bruscamente. La silla se deslizó hacia atrás, provocando un chirrido agudo en el piso de baldosas. «Te lo digo de una vez. Ya tuve suficiente. Yo soy el sostén de esta casa. Debo ser la prioridad. O le cedes la habitación a tu esposa, o te vas de aquí inmediatamente». Esa frase cayó sobre la mesa como una bomba. El tiempo pareció detenerse. Miré alrededor de la mesa. Esperé a que alguien dijera: «Alejandro, estás loco, es tu madre». Pero no, mi prima siguió comiendo, fingiendo no haber escuchado. Ella tiene miedo, lo entiendo. Ella también vive a expensas de sus hijos. Teme que al hablar en voz alta moleste a los jóvenes. Miré a Carolina. Ella no fingió estar impactada, solo sonrió muy ligeramente, acariciando el borde del mantel, sus ojos brillando con triunfo.
Claramente, esto era una escena que habían ensayado. Alejandro era el arma, y ella era quien apretaba el gatillo, y Lucía, la pobre nieta, apretaba las manos bajo la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero no se atrevió a levantar la vista. Le tiene miedo a su padre. En ese momento, no lloré. Curiosamente, no sentí ganas de llorar. Algo se rompió dentro de mí. No fue un corazón destrozado, sino el respeto. El respeto que le tenía al hijo que di a luz, que crié desde que era un bebé indefenso hasta la edad adulta. Miré a Alejandro. Ante mí, ya no estaba el niño pequeño que corría a mis brazos cada vez que lo intimidaban. Ante mí estaba un hombre pusilánime, usando gritos para ocultar su propia debilidad. Piensa que gritarle a su madre es mostrar autoridad. Me sentí despojada del título de madre. Ahora, a sus ojos, yo era solo una anciana senil, un obstáculo que ocupaba espacio, una empleada doméstica sin sueldo que se alojaba obstinadamente en su propiedad. Resulta que, me dije en silencio, al final de mi vida, después de tantos años de pagar la hipoteca, de arreglar cada teja, estoy siendo expulsada de mi propia casa. El silencio envolvió la habitación. El delicioso olor a mole ahora se sentía amargo en mi garganta. Lentamente, puse la cuchara en el plato, tomé la servilleta, me limpié la boca cuidadosamente. Mis movimientos fueron lentos, serenos, como si acabara de escuchar un informe meteorológico en lugar de ser expulsada. Levanté la cabeza, mirando directamente a los ojos de Alejandro. Mi mirada no tenía súplica, ni ira impulsiva, solo el frío de un témpano de hielo. De acuerdo, dije, con la voz grave y clara, cada palabra distinta. Me mudaré. Alejandro se quedó paralizado. Quizás esperaba que yo llorara, que hablara de mis sacrificios, o que lo regañara por ser un mal hijo. Entonces, él tendría una excusa para armar un escándalo aún mayor. Pero mi rápida aceptación lo dejó desconcertado. Se quedó allí, con la boca ligeramente abierta, con la mano aún agarrando el respaldo de la silla. La sonrisa de Carolina se tensó un poco. Miró a su esposo, sus ojos con un destello de sospecha. ¿Por qué esta anciana cedía tan fácilmente? El aire se volvió pesadamente sofocante. Nadie supo qué decir a continuación. Alejandro murmuró algo. Se sentó, tomó su copa de vino y la bebió de golpe, pero su mano temblaba ligeramente. No dije una palabra más. Doblé la servilleta en un pliegue cuadrado, colocándola ordenadamente al lado de mi plato. Me levanté, moviendo la silla suavemente. Me di la vuelta, caminando directamente hacia mi dormitorio, la habitación que mañana ya no sería mía. Caminé con la espalda recta, la postura que mi padre me había enseñado. Aunque el cielo se caiga, las hijas de los Calderón no deben agachar la cabeza. Pero saben, dentro de mi pecho, mi corazón se encogía a cada instante. Esa noche, cerré la puerta de mi habitación, me senté en el borde de la cama y miré por la ventana, donde los fuegos artificiales seguían estallando sobre el cielo de Guadalajara. Aún no sabía que mi simple de acuerdo no era una rendición. Fue el primer disparo que dio inicio a una batalla en la que estaba obligada a participar para proteger la última pizca de mi dignidad. Esa frase de mi hijo iba a cambiarlo todo, no solo el destino de esta habitación, sino el destino de toda nuestra familia. Si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Gritarían? ¿Le darían una bofetada a ese hijo desagradecido? ¿O elegirían el mismo silencio escalofriante que yo? Díganmelo en la sección de comentarios. Estaba sola en el cuartito al final del pasillo, el más alejado del comedor y de la sala. Los fuegos artificiales de la víspera de Año Nuevo seguían tronando afuera, pero el sonido parecía venir de otro mundo. En mis oídos ahora solo resonaba la frase fría de mi hijo: «Vete de aquí». No lloré. Es extraño. Se esperaría que una mujer de casi 70 años, echada por su hijo, estuviera llorando desconsoladamente. Pero solo sentí un vacío helado, como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me hubiera extraído todo el calor, dejando un profundo hueco. Me recosté contra la rígida cabecera, haciéndome una pregunta que quizás miles de madres en el mundo se han hecho en la oscuridad. ¿Desde cuándo me convertí en un excedente, en basura que debe limpiarse en la misma casa que construí con el sudor de mi frente? El recuerdo me llevó 8 años atrás. En ese momento, Alejandro acababa de casarse con Carolina. Ambos eran empleados de oficina, con salarios modestos, pero querían una boda ostentosa para estar a la altura de sus amigos, por lo que estaban endeudados hasta el cuello. Recuerdo perfectamente la noche en que Alejandro llegó a casa, con la cabeza gacha, diciendo en voz baja:
Mamá, aún no tenemos suficiente dinero para alquilar nuestro propio apartamento. ¿Qué te parece si nos dejas vivir contigo por un tiempo? Solo unos años. Nos mudaremos cuando estemos estables. ¿Qué pensé en ese momento? No pensé en el dinero ni en las molestias. Simplemente pensé, la familia debe apoyarse. Vivir con mis hijos es conveniente para cuidarlos. Y es triste vivir sola en una casa tan grande. No acepté que vivieran conmigo, porque yo fuera pobre o necesitara apoyo. Mi pensión y mis ahorros eran más que suficientes para vivir como una reina. Acepté porque creía en las dos palabras, lazo familiar. Al día siguiente, llamé a un contratista para que remodelara la habitación más grande y hermosa del segundo piso. La habitación que originalmente planeaba usar como un lugar de descanso para mi vejez, para que sirviera como su cuarto de recién casados. Personalmente, empaqué mis pertenencias, mudándome a la habitación más pequeña en la planta baja, cerca de la cocina, para darles privacidad. Arrastré cajas de libros, cada conjunto de mi ropa vieja, metiéndolos en el estrecho almacén, y mientras lo hacía, sonreía pensando en la alegría de tener a mi hijo y mi nuera cerca. No sentí ninguna pérdida, ni un poco, pero quizás mi concesión ese día sembró la semilla para la tragedia de hoy. Recuerdo mi juventud, la época en que mi espalda no dolía y mis ojos no estaban cansados. Trabajaba como contadora en la cooperativa. Durante el día lidiaba frenéticamente con libros de cuentas en la oficina, y por la noche aceptaba informes fiscales adicionales de tiendas privadas, trabajando hasta altas horas. Viví como una máquina durante 30 años. Nunca supe lo que eran unas vacaciones de verano. Mientras mis compañeros se iban a la playa o viajaban, yo me quedaba en casa tecleando para ganar cada moneda extra. Nunca me compré un lápiz labial caro o un hermoso vestido de seda. Todo el dinero que ganaba lo invertía en Alejandro. ¿Matrícula universitaria costosa en una escuela privada? Está bien, yo me encargo. Clases extra de inglés, informática. Está bien, ve a estudiar, hijo. Su primer coche para ir al trabajo como sus amigos. Retiré de mi fondo de ahorro para la vejez. Incluso, la mitad del costo de su fastuosa boda con Carolina la pagué yo silenciosamente para que la familia de la novia no lo despreciara. Cada vez que Alejandro llamaba con voz dulce, «Mamá, necesito esto», yo respondía, «Está bien». Nunca dije no, porque creía que el amor era sacrificio. Pensé que mi sacrificio era una inversión en afecto, que mi hijo entendería y apreciaría el corazón de su madre. Pero me equivoqué. Un error fatal. Alejandro, mi hijo, no es inherentemente un malvado, pero es pusilánime. Es el tipo de hombre que siempre elige el silencio para evitar el conflicto. Teme más molestar a su esposa que entristecer a su madre. Poco a poco, su silencio se convirtió en complicidad. Consideraba que mi sacrificio, mi obligación de ceder, era algo natural, como que el sol sale por el este, y Carolina, la nuera con la pequeña sonrisa de hace un momento, para ella, nunca fui mamá. Solo fui un cajero automático andante, una sirvienta sin sueldo, y ahora, un obstáculo que ocupaba su espacio vital. Ella es cruelmente práctica. Solo le importa cuántos metros cuadrados tiene mi dormitorio, cuánto dinero se puede obtener al liquidar mi armario de madera, y cuán inconveniente es mi presencia para su libertad. Mi flujo de recuerdos fue interrumpido por un sonido afuera. Aunque la puerta de mi habitación estaba cerrada, en la quietud de la noche, el sonido resonaba claramente. Escuché el arrastrar de sandalias, y la risa disimulada de Carolina no mostraba remordimiento ni vergüenza después de la discusión. «Mira, este armario es realmente espacioso. Si quitamos todas las cosas de la señora, podemos abrir un agujero hacia la habitación de al lado y hacer un vestidor». Se escuchó la voz de Carolina, sin bajar el volumen. Mi corazón se apretó. Era la voz que venía de mi dormitorio. La habitación que Alejandro acababa de exigir que yo cediera. Resulta que la cena de hoy no fue un arrebato bajo los efectos del alcohol. Fue el resultado de un cálculo meticuloso. Habían estado apuntando a esta habitación durante mucho tiempo. Lo habían discutido, lo habían planeado, incluso en este mismo momento, antes de que yo me mudara. Ella ya estaba abriendo mi armario, midiendo el espacio, como si su dueña hubiera muerto. Me quedé inmóvil como una estatua, mis manos aferradas a la sábana arrugada. Me pregunté, «Rosa, ¿cuántas veces has cedido? ¿Cuántos años has guardado silencio?» Me di cuenta de una amarga verdad. La paciencia nunca compra respeto.
Cuando agachas demasiado la cabeza, la gente no ve tu humildad, solo ve tu nuca para que puedan pisarte fácilmente. Mi bondad alimentó su codicia. Cuanto más daba, más exigían. No estaban agradecidos porque les permití vivir aquí. Estaban resentidos porque no desaparecí por completo para que pudieran apoderarse de la casa entera. La imagen de Alejandro golpeando la mesa regresó claramente. Su mirada hacia mí no era la ira de un hijo malo, sino la molestia de un dueño al ver un objeto viejo y estorboso en su casa. Él no creía estar equivocado. Realmente creía que tenía derecho a echarme. Pensaba que esta casa, esta propiedad y mi vida entera, naturalmente le pertenecían. Me acosté en la cama, jalando la manta hasta el pecho, pero el frío seguía calándome hasta los huesos. No pude conciliar el sueño. Si sigo en silencio, si mañana me mudo obedientemente al almacén, o me voy en silencio, como dije en la cena, ¿las cosas se calmarán? No, estoy segura de que no. Si guardo silencio, mañana será peor que hoy. Hoy es la habitación, mañana serán mis ahorros, y pasado mañana será mi propia vida. Algo ardía dentro de mí. Aún no se convertía en una llama, pero era lo suficientemente caliente como para secar las lágrimas de debilidad. Esta noche, acostada escuchando a mi nuera organizar felizmente su futuro sobre mi propio dolor, entendí que la verdadera tormenta aún no había llegado. Si esta historia les llega al corazón, suscríbanse al canal para seguir el final, y no olviden decirnos desde dónde nos ven en la sección de comentarios, porque lo que está por suceder será mucho más doloroso. Me levanté muy temprano, cuando el cielo afuera de la ventana aún estaba gris y borroso. La casa estaba inusualmente silenciosa, sin los ronquidos de mi hijo, sin el habitual tintineo de los preparativos del desayuno. Anoche estuve casi en vela. El grito de vete de aquí de Alejandro seguía resonando en mi cabeza como una cinta rayada que se reproduce una y otra vez. Pero esta mañana, el shock había pasado, reemplazado por un vacío helado, la sensación de haber sido borrada de mi propia familia en la víspera de Año Nuevo. Salí de la habitación, caminando hacia la cocina por la costumbre de tantos años para preparar mi café, pero justo cuando entré en ese territorio familiar, me detuve en seco. La alacena había sido reorganizada por completo. Los frascos de especias que yo solía usar estaban empujados al rincón, reemplazados por cajas de suplementos dietéticos y cereales de mi nuera, exhibidos en primera línea. Mi taza de cerámica de color marrón oscuro que usaba todas las mañanas, la taza de recuerdo de mis tiempos en la cooperativa, estaba tirada sin cuidado en el fregadero, junto a una pila de cubiertos sucios. Carolina estaba allí, de espaldas a mí, sirviéndose tranquilamente jugo de naranja. Escuchó mis pasos, pero no se dio la vuelta. Ni siquiera ofreció el saludo más mínimo. Era como si yo fuera aire, o un fantasma merodeando por su casa. Silenciosamente tomé mi taza, la lavé y me preparé mi propio café. Sentí claramente la línea invisible pero afilada que se había trazado justo en esta cocina. Llevando el café aún caliente de vuelta a mi dormitorio, la habitación más grande de la casa donde había vivido por más de 30 años, tenía la intención de sentarme a leer el periódico como todos los días. Pero al empujar la puerta para entrar, mi mano tembló, casi haciendo que se me cayera la taza, algunas de mis pertenencias personales, el portarretrato con mi exesposo, el joyero de ébano, e incluso una pila de periódicos y libros viejos habían sido sacadas, apiladas desordenadamente en el pasillo. Dentro de la habitación, los cajones de mi armario estaban abiertos de par en par. Mis sábanas y edredón de color beige elegante habían desaparecido, reemplazados por unas cortinas nuevas de un color gris frío que se estaban colgando a medio terminar. Carolina pasó junto a mí, entrando a la habitación como si ella fuera la dueña del lugar. Mientras ajustaba el pliegue de las cortinas, dijo, con un tono ligero pero afilado como una navaja: «Mamá, quédate en la habitación pequeña del fondo para que estés más cómoda. Nosotros necesitamos el espacio de esta habitación para trabajar. Además, a Alejandro últimamente le duele la espalda y necesita un lugar más amplio. Ella no me pidió permiso, me informó. Me quedé clavada en el sitio, mirando mis cosas que me habían acompañado toda la vida, tiradas en la puerta como si fueran basura. No reaccioné, no grité para cuestionar por qué se atrevió a tocar mis pertenencias sin permiso. Dentro de mi pecho, sentí como si alguien acabara de clavarme un cuchillo profundo, sin sangrar, pero con un dolor que me llegó hasta el corazón. Me incliné en silencio,
Recogí el portarretrato, lo abracé contra mi pecho y me dirigí hacia la pequeña habitación de almacén al final de la casa. Más tarde, encontré a Alejandro en la sala. Estaba sentado con la mirada fija en la pantalla del televisor, pero yo sabía que no estaba viendo nada. Cuando me vio acercarme, inmediatamente agachó la cabeza fingiendo estar ocupado escribiendo en su teléfono, evitando mi mirada. ¿Sabes que tu esposa está sacando las cosas de tu madre?, pregunté, intentando mantener la voz lo más tranquila posible. Alejandro seguía sin levantar la cabeza, sus dedos deslizándose rápidamente sobre la pantalla. Es solo temporal, mamá. Carolina dice que quiere reorganizar la casa para que esté más ordenada para el año nuevo. No le des muchas vueltas, mamá. ¿Temporal?, repetí, pero él no respondió. Solo murmuró algo, y se levantó para ir al patio, dejándome sola en la sala. Él no me defendió. Tampoco se atrevió a mirarme a la cara para oponerse a su esposa. Solo me tranquilizó con mentiras torpes, una complicidad cobarde. A la hora del almuerzo, mi presencia en esta casa pasó oficialmente del rol de madre al de sirvienta. Carolina estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, llamando a la cocina, donde yo estaba lidiando con las verduras. Mamá, hoy quiero estofado, pero recuerda no ponerle mucha sal, estoy a dieta. Ah, por cierto, se acabó la leche en el refrigerador. ¿Puedes ir a la tienda a comprar más después? Alejandro estaba sentado en la mesa, concentrado en su teléfono, con audífonos puestos, ignorando por completo que su madre estaba afanándose cocinando para toda la casa, después de haber sido echada de su dormitorio. Cuando serví la comida en la mesa, nadie me invitó a sentarme. Los dos esposos comían mientras charlaban animadamente sobre alguna película, actuando como si yo no existiera. Terminé de limpiar la sartén grasienta. Me serví un pequeño plato de sopa y me senté a comer sola en la esquina de la mesa después de que ellos casi terminaron. Sentí el sorbo de sopa amargo en mi garganta. No por el condimento, sino por la humillación. Estaba sola en mi propia casa. Cuando Carolina se levantó para limpiarse la boca, soltó una frase vaga, pero dirigida directamente a mí. Si estás en casa, tienes que acostumbrarte a las nuevas reglas. Los tiempos cambian, ¿sabes? Alejandro seguía en silencio, bebiendo agua. Los miré a los dos. La frase de Carolina me hizo despertar. Resulta que las reglas de la casa que yo construí ya no las decidía yo. El momento en que Alejandro golpeó la mesa anoche no fue un accidente por el alcohol, fue el disparo de salida de un plan bien orquestado para despojarme de mi autoridad. Esa tarde, intenté volver a mi antigua habitación para recoger algunas cosas que quedaban en el armario, pero cuando giré la perilla, descubrí que la puerta estaba cerrada con llave. Carolina había cerrado la puerta de la habitación cuando ella y Alejandro salieron al supermercado y se llevó la llave. Me quedé parada allí, en mi casa grande, pero sin tener ni un metro cuadrado de espacio privado legítimo, excepto por el cuartito de almacén que no se podía cerrar con llave. El teléfono fijo sonó, pero no contesté. Mi teléfono celular se quedó inmóvil. Nadie llamó para preguntar por mí. A nadie le importaba qué estaba haciendo o cómo me sentía. Estaba completamente aislada. Al final del día, cuando los dos esposos regresaron con bolsas de compras, me senté en la silla de mimbre del porche, mirando fijamente al vacío. Alejandro pasó junto a mí. Se detuvo un momento. Su rostro con un ligero gesto de molestia, al verme sentada inmóvil como una estatua que condenaba su conciencia. ¿Puedes dejar de hacer las cosas difíciles, mamá?, dijo, con un tono de reproche. Trabajamos todo el día, estamos cansados, solo queremos paz cuando volvemos a casa. Lo miré soltando una risa amarga por dentro. Me estaban culpando a mí, yo, la que fue echada de su habitación, la que fue mandada a hacer recados, la que fue despreciada. Ahora me convertía en la que causaba tensión solo porque no aceptaba alegremente ese maltrato. No estoy haciendo nada, Alejandro, respondí suavemente. Tu actitud me cansa, mamá, espetó, y se dirigió directamente a la casa, cerrando la puerta de golpe. Esa noche volví a la habitación pequeña, cerré la puerta delgada y me senté abrazando mis rodillas en la estrecha cama individual. La oscuridad me envolvió. Entendí que si seguía quedándome así, perdería la casa y, peor aún, me perdería a mí misma. Miré fijamente la pila de papeles abandonados en la mesa de la sala. Era una tranquila mañana de martes, cuando Alejandro y Carolina ya se habían ido a trabajar. Por costumbre de limpieza, iba a recoger los periódicos viejos para tirarlos
cuando mi mirada se topó con una pila de documentos grapados en una carpeta azul oscuro. No eran facturas de luz o agua o correo publicitario normal. En la esquina derecha del papel se asomaba parte del logo de un banco local y líneas de texto en negrita y de naturaleza legal. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si el cambio de habitación era solo una cuestión de comodidad, como decían, ¿por qué se necesitaban documentos bancarios? ¿Por qué aparecían estos voluminosos documentos justo después de esa fatídica Nochevieja? No me atreví a tocarlos, temiendo cambiar su posición y que sospecharan. Pero la intuición de una contadora de 30 años me dijo: esto no es casualidad. Hay una trampa tendida, y yo soy la presa justo en el centro. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Alejandro y Carolina regresaron más temprano de lo habitual. En lugar de sentarse en la sala a ver televisión o ir a la cocina a preparar la cena, ambos se metieron en el estudio, la pequeña habitación al lado de la escalera que yo solía usar para leer. La puerta de roble grueso no estaba completamente cerrada. Quedaba una rendija, lo suficiente para que la luz amarilla tenue del interior se proyectara en el oscuro pasillo. Caminé en silencio con mis sandalias de tela, con la intención de ir a la cocina por agua, pero el murmullo apresurado que salió me hizo detenerme. Solo tiene que firmar aquí, ¿entiendes? La voz de Carolina sonó baja pero tensa, revelando claramente su impaciencia. Ya terminé todos los trámites con el notario. Ahora solo falta la firma de la mamá para que el banco desembolse el dinero. Contuve la respiración, pegada a la pared fría junto al marco de la puerta. Mi corazón latía con fuerza, pero mis oídos estaban tensos para no perderme ni una palabra. Pero la voz de Alejandro vaciló, sonando muy débil. ¿No es esto demasiado rápido? Mamá acaba de mudarse de habitación, y ahora le presentamos esto. Está siendo pusilánime otra vez. Carolina interrumpió a su esposo. Su voz ya no tenía la dulzura fingida. Las oportunidades no llegan dos veces. El precio de los bienes raíces está subiendo. Necesitamos capital para invertir en ese terreno. Además, la mamá ya es mayor. ¿Para qué necesita mantener la propiedad de esta casa enorme? De todos modos, cuando muera, será tuya. Solo estamos adelantando un poco el proceso. Me quedé paralizada. Las piezas sueltas en mi cabeza comenzaron a encajar en una imagen aterradora. La expulsión de mi gran dormitorio, el control de mis actividades diarias, y ahora esa pila de documentos bancarios. Esto no era un simple conflicto de suegra y nuera. Era un plan meticulosamente calculado para apoderarse de la propiedad. No solo querían que dejara el dormitorio. Querían despojarme de mi derecho de propiedad sobre esta misma casa, el lugar que era el sudor y las lágrimas de toda mi vida. «Lo sé», suspiró Alejandro. El sonido crujiente de la silla resonó como si estuviera dándose por vencido. «¿Pero qué pasa si ella lo lee detenidamente y se niega a firmar? Ella fue contadora. No es fácil de engañar». La siguiente respuesta de Carolina hizo que la sangre se me congelara. Habló con una calma escalofriante, como si estuviera discutiendo el descarte de un objeto viejo y gastado. «Si no coopera, podemos hablar con el médico, sugerir que últimamente no está lúcida». Hizo una pausa para que el significado se asimilara en la cabeza de su esposo. «Es normal que la gente mayor se vuelva senil. Si tenemos un certificado que demuestre su incapacidad civil, la tutela y la decisión sobre los bienes pasarán a ti. En ese momento, será más fácil internarla en un asilo de ancianos para que tenga cuidado profesional. Asilo de ancianos, incapacidad civil, senil». Cada una de esas palabras fue un golpe de martillo en mi cabeza. No solo querían la casa, estaban dispuestos a convertirme en una loca, en una demente, para legalizar su codicia. Esperé a que Alejandro gritara, a que abofeteara a su esposa por atreverse a decir un pensamiento tan cruel, pero la única respuesta fue el silencio, un silencio prolongado y cómplice. Luego se escuchó el murmullo de Alejandro: «Dejaré que busques el momento adecuado». No irrumpí en la habitación. No grité ni desenmascaré su plan en ese momento. El miedo inicial se transformó en una claridad fría que me sorprendió a mí misma. Si armaba un escándalo ahora, se pondrían en guardia. Sabrían que yo había descubierto su debilidad y actuarían de manera más agresiva, más cruel, para silenciarme. Necesitaba tiempo. Los días siguientes fueron una obra de teatro espantosa en la que me vi obligada a desempeñar el papel de la audiencia ingenua. Carolina comenzó su campaña de lavado de cerebro. Por la mañana,
Mientras yo cocinaba, ella fingía preocupación. Mamá, me parece que últimamente olvidas mucho las cosas. ¿Te acuerdas de apagar la luz del baño ayer? ¿Qué tal si vas al médico para que te revise? A tu edad es fácil confundirse. Alejandro también participó en la actuación. Durante la comida, mientras tomaba un bocado, decía casualmente: Mamá, ¿qué tal si me das los papeles de la casa y los libros de ahorro para que te los administre? Mantienes demasiados documentos complicados. Si los pierdes o se te olvida dónde los guardaste, será un problema. Somos más jóvenes, tenemos la mente más ágil. Miré a mi hijo, miré el rostro familiar que solía besar cada noche antes de dormir. Ahora, ese rostro seguía siendo el mismo, pero el alma interior ya estaba podrida. Nadie lo estaba obligando. Había elegido ponerse del lado de su esposa, en mi contra, por interés económico. Aún puedo encargarme yo sola, respondí brevemente, agachando la cabeza para comer y ocultar mi mirada que gradualmente se volvía más fría. Esa noche, cerré la puerta de mi cuartito con llave. Saqué del fondo de mi vieja maleta una carpeta de archivos envuelta cuidadosamente en 3 capas de nylon. Eran los títulos de propiedad de la casa y el terreno, a nombre de una sola persona, Rosa María Calderón. Acaricié el sello rojo brillante en el papel, sintiendo la textura áspera del documento legal. Este era mi último escudo. Y también era mi arma. Tomé fotos cuidadosamente de cada página con mi teléfono. Las envié por correo electrónico a mí misma y las respaldé en una cuenta en la nube cuya existencia Alejandro desconocía por completo. No lloré. Y ya no sentí dolor ni me recriminé por haber malcriado a mis hijos. La emoción ahora era un lujo. Guardé los papeles en su lugar. Me senté derecha en la cama. En la oscuridad, me dije a mí misma: si me consideran un estorbo que debe limpiarse, no me quedaré quieta para ser arrojada a la basura. Les mostraré que esta anciana no es tan senil como ellos esperan. Una mañana de una quietud inusual cubrió la casa. Me levanté temprano, como mi costumbre de muchos años. Pero hoy el aire en la casa era denso, pesado como el plomo. Después de haber escuchado sin querer la conversación furtiva de mi hijo y mi nuera, supe que la tormenta ya no estaba afuera. Estaba a punto de azotar justo en medio de esta sala. Ya no sentía tristeza ni lástima por mí misma. Esas emociones débiles habían muerto la noche anterior. Ahora, solo quedaba la intuición aguda de un animal acorralado, consciente del peligro inminente. Mientras estaba sentada bebiendo agua en la cocina, Alejandro entró. A diferencia de su actitud irritable y evasiva de todos los días, hoy su voz se suavizó de repente, sonando tan forzada que me hizo estremecer. ¿Te levantaste tan temprano, mamá? ¿Ya tomaste tus vitaminas?, preguntó, sirviéndose agua mientras me observaba disimuladamente. Antes de que pudiera responder, apareció Carolina. No vino con las manos vacías. Sostenía una carpeta azul llena de documentos, lo mismo que vi brevemente en la mesa anoche. Carolina colocó la carpeta sobre la mesa del comedor, justo frente a mí, con una sonrisa frágil que no podía ocultar la impaciencia en sus ojos. Mamá, Carolina comenzó, con voz dulce pero helada, lo hablamos. Para que no tengas que preocuparte por trámites, impuestos y cosas complicadas a tu edad, queremos que todo sea más claro. Así es mejor para ti, y a nosotros se nos facilita manejar los asuntos. Miré la pila de papeles. Justo en la primera página, me impactó el texto en mayúsculas y negrita. Poder notarial total. Alejandro se apresuró a seguir a su esposa, como si temiera que yo tuviera tiempo para pensar. Solo firma aquí, en el lugar que marqué. Es solo un trámite, mamá. Para que yo te represente en las oficinas administrativas y sea más fácil, así no tienes que caminar bajo el sol. Sacó un bolígrafo de su bolsillo, hizo clic y me lo ofreció. Su acción fue decidida, apresurada, como si estuviera instando a un cliente a firmar un contrato de seguro antes de que cambiaran de opinión. No tomé el bolígrafo. Lentamente, saqué mis lentes de lectura del bolsillo de mi bata. Me los puse. Soy contadora, Alejandro. Toda mi vida he trabajado con números y cláusulas contractuales. Nunca firmaría algo sin leer cada palabra. Volteé cada página. Cuanto más leía, más fuerte latía mi corazón. Mis oídos comenzaban a zumbar por la sangre que se me subía a la cabeza. Esto no era un trámite administrativo de luz o impuestos. Este era un documento de transferencia de derechos de administración de activos, derecho de representación legal total, y lo más aterrador,
una pequeña cláusula en la página 3. El apoderado tiene plenos poderes para disponer, transferir o hipotecar el inmueble sin necesidad de consentimiento adicional del poderdante. En términos sencillos, si firmaba este papel, me quedaría sin nada, ya no sería la dueña de esta casa, no tendría derecho a decidir sobre mi propia cuenta de ahorros, me convertiría en una inquilina en el verdadero sentido de la palabra, dependiendo completamente de su misericordia, algo que yo sabía que no tenían. Levanté la cabeza, mirándolos directamente a los dos. Esto no es un trámite administrativo, esto es entregarles todos mis bienes. Me miró con una expresión tan tranquila que resultaba cruel. Tarde o temprano, será nuestro. Ya eres mayor, ¿para qué aferrarte a ello? ¿No es mejor que tu propio hijo lo administre? ¿O es que no confías en tu propio hijo? Tomé un respiro profundo, conteniendo la indignación que me subía por el pecho para mantener mi voz sin temblar. Hice una pregunta que nunca pensé que tendría que hacerle a mi hijo. ¿Y si no firmo? El ambiente se congeló. Carolina apagó por completo su sonrisa social. Me miró fijamente, con el rostro frío. Entonces tendremos que considerar otras opciones. Luego Alejandro, el hijo que había sostenido en mis brazos, soltó una frase de refuerzo, una frase que me apuñaló el corazón más profundamente que cualquier navaja. También ya eres mayor, últimamente olvidas mucho. ¿Quién sabe si después seguirás lo suficientemente lúcida para tomar decisiones? Es mejor hacerlo ahora, para no tener que involucrar a un médico para evaluar tu capacidad legal, eso sería complicado. Me quedé helada, así que habían revelado sus cartas. No solo querían la casa, estaban dispuestos a etiquetarme como senil, con pérdida de memoria, para despojarme de mi derecho a ser una persona. Esto ya no era un conflicto familiar, era una conspiración para legalizar un robo descarado. El dolor, la opresión, subieron, atragantándome la garganta, pero supe que, si gritaba o explotaba en ese momento, perdería. Se aferrarían a mi agitación para demostrar que yo no estaba bien. Lentamente, cerré la carpeta de archivos, empujándola suavemente hacia ellos. Puse mis manos sobre la mesa, tratando de evitar que temblaran. Necesito pensarlo, dije, breve y decisivamente. El rostro de Carolina se endureció, revelando su molestia y decepción. Miró de reojo a su esposo. Luego me miró con resentimiento. Alejandro estaba visiblemente irritado. Suspiró fuertemente, rascándose la cabeza. «Ya vas de nuevo, mamá», espetó. «Siempre complicando las cosas. Tus hijos solo quieren lo mejor para ti. ¿Por qué dudas? Estoy cansada. Me voy a mi habitación». Me levanté, sin darles la oportunidad de discutir más. Sabía que, a partir de este momento, su falsa paciencia se había agotado. Las horas siguientes fueron una tortura mental. Carolina no me dirigió la palabra. Cerraba de golpe las puertas de los armarios, pateaba cosas para hacer ruido. Alejandro entraba y salía, ocasionalmente soltando frases indirectas y pesadas. «Mamá, haces que todo sea tan difícil. Mamá, deja de ser egoísta». Estaba completamente aislada en mi propia casa, como una enemiga asediada. Esa noche, me senté sola en el cuartito, con la puerta cerrada con llave. Saqué de un cajón secreto los títulos de propiedad originales y una vieja foto de mi esposo. Miré la casa en la foto, miré mi propia sonrisa de antaño. Me pregunté a mí misma por última vez, «Rosa, si firmas, tendrás una falsa paz por unos días, y luego serás arrojada a la calle o a un asilo de ancianos. Si no firmas, tendrás que luchar contra tu propio hijo». La respuesta apareció clara como el día. Si me quedaba y guardaba silencio, perdería la casa. Pero lo más importante, si agachaba la cabeza y firmaba ese documento humillante, me perdería a mí misma, perdería la dignidad de una persona que había vivido con honradez toda su vida. Guardé los papeles en mi bolso, colocándolo justo al lado de la cama. Tomé el teléfono, abrí la lista de contactos y me detuve en un nombre familiar al que hacía mucho que no llamaba. No marqué de inmediato, pero mi dedo estaba listo. Esa noche no dormí, pero ya no sentí miedo. Comencé a prepararme para el día en que me iría. Pero no me iría con las manos vacías como ellos querían. ¿Creen que soy cruel si contraataco a mi propio hijo? Si fueran ustedes, de pie frente a ese documento de poder notarial, ¿firmarían para mantener la frágil armonía o se levantarían para proteger lo que les pertenece hasta el final? Esa noche, después de negarme a firmar el poder notarial,
Estuve dando vueltas en la estrecha cama individual en el cuartito de almacén. Afuera, el ruido de los vehículos nocturnos había disminuido. La casa se sumergió en un silencio artificial. No podía dormir, pero extrañamente, ya no sentía el pánico o el dolor de las noches anteriores. Mis lágrimas se habían secado y en su lugar había una lucidez fría que me sorprendió a mí misma. Me di cuenta de que si seguía jugando el papel de la víctima débil, lo perdería todo. No tenía otra opción que protegerme. Me impuse un principio de supervivencia para los días siguientes. No discutir, no acusar y nunca revelar que sabía de su conspiración. Si reaccionaba con fuerza, gritando o amenazando con llamar a la policía, se pondrían inmediatamente a la defensiva y podrían acelerar su plan de declararme incapaz civilmente. Pero si guardaba silencio, si me mostraba resignada y reflexiva, compraría lo más valioso en este momento: tiempo. Para escapar de esta trampa, tenía que adelantarme a ellos, en secreto y con determinación. Temprano a la mañana siguiente, mientras Alejandro y Carolina todavía dormían profundamente, yo ya estaba despierta. Me escabullí al patio trasero, donde la señal del teléfono era más fuerte y nadie podía escuchar a escondidas. Saqué mi teléfono. Mi mano temblaba ligeramente al buscar en la lista de contactos y me detuve en el nombre de Ernesto, el viejo abogado que había manejado los papeles de herencia de mi familia hace muchos años. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. Su voz sonaba somnolienta, pero me reconoció de inmediato. No me extendí sobre la humillación que estaba sufriendo. Solo le hice una pregunta legalmente importante. Ernesto, quiero preguntarle algo que necesito asegurar. La casa donde vivo, los títulos de propiedad, tengo el control total de las decisiones, o mi hijo está incluido en ellos. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, luego su voz sonó firme. Rosa, la casa está a su nombre únicamente. Según el testamento de su difunto esposo y los documentos actuales, nadie, repito, nadie tiene derecho a vender, transferir o hipotecar sin su firma en vivo. Gracias, dije. Y por primera vez en muchos días, sentí que mi pecho se aligeraba un poco, como si una roca de 1000 kilos hubiera sido retirada. Exhalé. El vaho blanco se desvaneció en el aire de la mañana. Así que yo tenía la sartén por el mango. Volviendo a la casa, comencé mi campaña de recolección de pruebas. Me colé en el estudio compartido, un lugar al que rara vez entraba antes por respeto a la privacidad de mis hijos. Rebusqué en los cajones viejos, buscando archivos de hace 10 años. Encontré el certificado de propiedad original, los contratos de luz y agua, e incluso los recibos anuales de impuestos prediales, todos a mi nombre. Los extendí cuidadosamente en el suelo, usando mi teléfono para fotografiar cada página, asegurándome de que cada sello y cada firma fueran claros. Luego, recogí todos los documentos originales más importantes, metiéndolos en el fondo de mi bolso personal, donde guardaba la ropa vieja que planeaba donar. De una posición pasiva, había pasado a tener activamente las pruebas en mis manos. Si querían jugar un juego legal, yo tenía suficiente munición. Cuando el sol estuvo en lo alto, volví a la cocina. Comencé a preparar el desayuno como una madre, una sirvienta devota normal. Cuando Alejandro y Carolina salieron, sus rostros aún estaban hinchados y tensos por el incidente de la noche anterior. Pero no los miré con resentimiento. Serví la sopa en tazones, colocándolos suavemente sobre la mesa. Coman mientras está caliente. Tienen que ir a trabajar, dije, con un tono tranquilo, sin ninguna emoción superflua. Carolina me miró con recelo. Estaba segura de que yo iba a armar un drama, o al menos a tener un conflicto silencioso. Pero al verme seguir limpiando, seguir sirviendo, su expresión se relajó. Pensó que yo había comenzado a entender, o tal vez pensó que temía la amenaza del asilo de ancianos, por lo que estaba tratando de congraciarse. Mi hijo, Alejandro, también suspiró aliviado. Se puso a comer concentrado. Su actitud volvió a ser normal, como si nunca hubiera habido una coacción para firmar papeles. No sabían que mi silencio obediente era una dulce trampa. Tan pronto como la reja de hierro se cerró detrás de su coche, actué de inmediato. Me cambié de ropa de ir al mercado, tomé un autobús directamente al banco. Lo primero que hice fue abrir una nueva cuenta personal, completamente separada de mi antigua cuenta de jubilación que Alejandro conocía. Transferí la mayor parte de mis ahorros a esa cuenta. Revisé el saldo y me di cuenta de una verdad. No era pobre ni dependiente como ellos me insinuaban.
Tenía dinero, tenía propiedades. Podía vivir una vida decente sin tener que ver el rostro de mi nuera para pedir dinero para el mercado. Al salir del banco, hice una segunda llamada, esta vez a un conocido que trabajaba como agente inmobiliario. No le dije mi intención de vender la casa de inmediato. Solo dije, quiero saber el precio de mercado de mi casa actual. Por favor, revísalo. Y si el precio es bueno, avísame. Hice todo esto de forma rápida y decisiva durante sus horas de trabajo, sin dejar ningún rastro en casa. Por la tarde, regresé a casa, sentándome a tejer en el sofá cuando Carolina entró. Me vio, su mirada escudriñadora me revisó de pies a cabeza. ¿Dónde estuviste hoy que llegaste tarde?, preguntó, con voz forzada pero llena de control. Vi que tus zapatos tienen algo de lodo extraño. Dejé de tejer, levanté la vista y la miré, sonriendo amablemente. Solo fui al parque a dar un paseo para despejarme. Estar encerrada en la casa me agobia. ¿A pasear? Ella levantó una ceja, pero al no encontrar ninguna señal de confusión en mi rostro, lo dejó pasar. Solo recuerda cuidarte. No vayas por ahí sin rumbo y te pierdas. Sería una molestia para nosotros ir a buscarte. Alejandro entró después. Al ver el ambiente tranquilo en la casa, tampoco sospechó nada. Incluso me dio una palmada en el hombro. Descansa, mamá. Esta noche pediremos comida a domicilio. No tienes que cocinar. Miré a mi hijo, preguntándome por dentro. ¿Descanso para esperar la muerte? ¿O espero a que me arrebaten la última pizca de mi derecho a ser persona? No le respondí, solo asentí suavemente. Ya no temía la soledad que antes me preocupaba. Ahora solo temía seguir siendo despreciada, pisoteada en mi dignidad. No contraatacaba por odio al hijo que di a luz, contraatacaba porque necesitaba conservar la última pizca de respeto por el nombre de Rosa María Calderón. Esa noche, después de comer la cena fría que pidieron, regresé a mi habitación, cerré la puerta con llave, un nuevo hábito formado. Saqué los papeles de mi bolso, ordenándolos cuidadosamente en una carpeta nueva y rígida. Miré alrededor del cuartito, mirando las cajas de cartón apiladas. Este no era mi lugar, y la gran casa de afuera, con esas personas calculadoras, ya no era mi familia. Alicé por última vez el certificado de propiedad antes de apagar la luz. En la oscuridad, me susurré una promesa. Me iré, eso es seguro, pero no me iré con las manos vacías como una fracasada echada a la calle. Me iré con la postura de quien es dueña de su destino. El ambiente en la casa hoy era extrañamente pesado. Las frases sociales habituales habían desaparecido, reemplazadas por miradas furtivas y un silencio sofocante. Con la experiencia de alguien que ha vivido casi 70 años, sabía que cuando las cosas se ponían demasiado tranquilas, significaba que una tormenta estaba acumulando energía para barrer con todo. Pero a diferencia de la ansiedad de los días anteriores, esta vez no sentí miedo. Me senté en la mesa, bebiendo tranquilamente mi té, con la mentalidad de alguien que espera ver el telón final de una obra. Ese silencio artificial fue interrumpido justo en el desayuno por el sonido del teléfono de Alejandro. Miró la pantalla, frunció el ceño y contestó la llamada justo en la mesa. La conversación fue breve, pero suficiente para que yo notara el tono de pánico de mi hijo. Sí, lo sé, pero dame unos días más. ¿Cómo? ¿Dices que ya se la alquilaste a otra persona? Alejandro colgó, su rostro pálido. Se volvió para mirar a su esposa, su voz temblorosa. Llamó el antiguo dueño. Nos está cobrando el mes de alquiler que le debíamos, y lo que es peor, alguien nuevo se mudó al apartamento. Ya no tenemos un lugar para regresar. Carolina, que sostenía una rebanada de pan, la dejó caer al plato al escuchar esto. Comenzó a entrar en verdadero pánico. Sus ojos se movían constantemente, calculando todas las posibilidades, pero parecía que todas las salidas estaban cortadas. Me senté allí, escuchando cada palabra, pero fingiendo ser indiferente, como si estuviera mirando distraídamente al jardín, sin prestar atención a su desesperación. Al mediodía, el conflicto entre los dos esposos comenzó a abrirse. Se escuchaban gritos provenientes del dormitorio, la habitación que me habían robado. Aunque intentaban bajar la voz, la rabia hizo que el volumen de Carolina se disparara. Todo es tu culpa. Si hubieras obligado a la vieja a firmar antes, no estaríamos en esta miseria. Carolina siseó. Ahora no tenemos dinero, y la casa aún no está a nuestro nombre.
¿Piensas dejar que los acreedores vengan a buscarnos hasta aquí? Cállate. Alejandro le gritó, su voz más débil, pero llena de impotencia. Tú siempre con el dinero, el dinero, el dinero. Tú me instigaste a echar a mamá de su habitación. Tú exigiste que la metiéramos en un asilo de ancianos. ¿Y ahora me culpas a mí? Y luego escuché la frase clave de mi nuera, la frase que demostraba que mi máscara de inocencia había comenzado a hacerla dudar. Ella no es tan tonta como crees. ¿No ves que su actitud ha sido extraña estos días? Está callada. Entra y sale, no discute ni se queja. Sospecho mucho. Por la tarde, cuando estaba a punto de salir con mi bolso, Carolina me detuvo justo en la puerta de la cocina. Me miró fijamente, sus ojos escudriñándome de pies a cabeza como un escáner. ¿A dónde vas tanto estos días?, preguntó. Su voz ya no era dulce y falsa, sino inquisitiva. La comida la preparas al apuro, y estás ausente todo el día. ¿Estás ocultándonos algo? La miré directamente a los ojos, respondiendo con un tono ligero, sin ninguna defensa. Solo voy al templo a rezar por la paz. Es año nuevo, y me siento agobiada en casa. Me siento mal. ¿Necesitas algo? Mi serenidad desconcertó a Carolina. No encontró ni una pizca de incomodidad o miedo a la que aferrarse. Tuvo que apartarse molesta para dejarme pasar, pero yo sabía que la semilla de la duda en su corazón había germinado en miedo. No mucho después, Alejandro me buscó. Esta vez, no gritó, ni usó la táctica del sentimentalismo. Fue directo al grano porque su desesperación había llegado al límite. Mamá, vaciló retorciéndose las manos. Mamá, ¿puedes prestarme un poco de dinero? Tengo una deuda urgente que pagar. Solo unos días, te lo pagaré tan pronto como me paguen. Antes, con solo escuchar a mi hijo decir necesito, yo sacaba la cartera de inmediato, sin preguntar el motivo. Pero esa madre murió en la víspera de Año Nuevo. Miré a mi hijo, viendo la vileza claramente en su rostro. No, respondí secamente. Alejandro se quedó atónito. Me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Qué dijiste, mamá? Tienes ahorros, ¿verdad? Soy tu hijo, estoy en problemas. Ese dinero lo tengo en un depósito a plazo fijo. No se puede retirar. Mentí sin pestañear, mi voz gélida. Además, eres el sostén de la familia. Tienes que valerte por ti mismo. Me di la vuelta y me fui, dejándolo paralizado en la sala, con una incredulidad total. Carolina, que estaba en la puerta de la habitación, lo escuchó todo. Su rostro se puso rojo de rabia. Este fue mi primer golpe psicológico. Cortar la ayuda financiera. El poder en esta casa se estaba desplazando silenciosamente sin que ellos lo supieran. Esa noche, al pasar por el estudio, volví a escuchar susurros. Esta vez no eran gritos, sino el cálculo de personas acorraladas. Estamos sin salida. La voz de Alejandro era desesperada. Ahora es difícil pedir prestado en cualquier lugar. Solo queda una opción, vender la casa. La voz de Carolina era fría y decidida. Si la vieja sigue terca y no firma el poder notarial, tendremos que actuar con más firmeza. Ya me puse en contacto con el asilo de ancianos. Con solo demostrar que ella no es capaz de cuidarse, podemos internarla allí. En ese momento, la tutela legal pasa a ti y podemos vender cuando queramos. Pero hacer eso. No hay peros. ¿Quieres quedarte a dormir en la calle o quieres ser el dueño de esta casa? Me quedé quieta detrás de la puerta, escuchando claramente las palabras asilo de ancianos y sin opciones. Mi emoción ya no era dolor o shock. Era la confirmación final de la sentencia que dicté para esta relación. Asentí suavemente en la oscuridad. Muy bien, si quieren vender, yo ayudaré. A la mañana siguiente, mentí diciendo que iba a un chequeo médico de rutina y tomé un taxi directamente a la oficina del agente inmobiliario. El agente, un joven rápido con el que me había contactado antes, me recibió con una sonrisa radiante. Señora Rosa, buenas noticias. Puso la pila de archivos sobre la mesa. Hay una pareja joven que realmente le gusta su casa. Aceptaron el precio que usted pidió, incluso un poco más, porque necesitan una casa con urgencia. Pueden dar el depósito hoy mismo y completar los trámites esta semana. Miré el número en el contrato. Era una suma suficiente para vivir cómodamente hasta el final de mis días en cualquier lugar. No firmé de inmediato, pero lo miré y asentí con certeza. Prepara el contrato formal. Acepto vender. Regresando a casa al final de la tarde, comencé a empacar mi cuartito de almacén. Doblé mi ropa, puse los libros viejos en cajas de cartón. Alejandro pasó.
Al verme atareada empacando, se detuvo, con el rostro lleno de recelo. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó, con voz llena de inquietud. No levanté la vista. Mi mano seguía alisando un viejo suéter. «Solo estoy limpiando, hijo. No estoy acostumbrada a la suciedad». Los dos esposos se miraron. No entendían lo que yo estaba haciendo, pero su instinto les decía que algo andaba mal. Mi serenidad les causaba más pánico que si yo hubiera gritado. Me levanté, mirando toda la casa por última vez. La cocina, la sala, las paredes llenas de recuerdos. Todo ahora era extraño, como si nunca me hubiera pertenecido. Esa noche, me acosté con un solo pensamiento. Creen que estoy acorralada, a punto de rendirme, pero en realidad ya abrí la puerta de salida, y mañana seré yo quien los empuje al callejón sin salida. La mañana comenzó con una quietud escalofriante, como la superficie plana del mar antes de que un tsunami golpee. Me desperté antes de que amaneciera por completo, fui a la cocina y me preparé una taza de café negro. A diferencia de otros días, no hice tostadas, no preparé huevos ni leche para nadie más. La cocina estaba fría y vacía, sin olor a comida, solo el sonido del agua hirviendo en la tetera. Cuando Alejandro y Carolina salieron de su dormitorio, el aire en la casa se volvió denso. Me vieron sentada bebiendo café sola, con la mesa vacía sin desayuno, pero ninguno se atrevió a preguntar nada. Se miraron furtivamente, evitando mi mirada, y se apresuraron a irse a trabajar con la tensión evidente en sus rostros. Sentían que algo andaba mal, pero no podían nombrarlo. En cuanto a mí, yo sabía que hoy era el día en que todo terminaría. Mi teléfono vibró a las 9 de la mañana. Era el agente inmobiliario. Contesté de inmediato, apretando ligeramente el borde de la silla. «Señora Rosa, el comprador ha transferido el depósito». Su voz era rápida y decisiva. «El precio final está muy cerca de lo que usted quería inicialmente. Quieren completar los trámites hoy mismo, porque necesitan recibir la casa pronto para renovarla». No dudé ni un segundo. «Acepto», respondí, mi voz resonando claramente en la sala vacía. «Programa la cita. Iré a la oficina del abogado esta misma tarde». A las 3 de la tarde estaba en la notaría. El ambiente aquí era frío, serio, con estanterías de archivos altas y el sonido ronco de la impresora. El notario empujó una pila de contratos voluminosos hacia mí. Me puse mis lentes, leyendo tranquilamente cada página, revisando cada cláusula. Nadie me obligó, nadie me engañó. Esta fue mi decisión. Tomé el bolígrafo, poniendo la punta de la tinta en la línea de parte vendedora. Firmé mi nombre, Rosa María Calderón. Cada trazo de letra apareció clara y decisiva. Al poner el punto final de la última firma, mi mano tembló ligeramente, no por miedo o arrepentimiento, sino por la sensación de liberación. Una carga que había pesado sobre mí durante tantos años se desvaneció de repente. El notario estampó el sello rojo brillante en el documento. El sonido de clac resonó como el martillo de un juez pronunciando una sentencia. «La transacción es legal, señora», dijo, entregándome una copia. «La casa ha sido oficialmente transferida. Según el acuerdo, las personas que actualmente residen en la casa tienen un plazo de 3 días para desalojar». Regresé a casa cuando el cielo ya estaba anocheciendo. La reja de hierro familiar se abrió, pero la miré como si fuera un objeto extraño. Alejandro y Carolina ya habían llegado, ambos sentados en la sala, sin encender la luz. Al verme entrar con mi ropa formal y un aura diferente, ambos se levantaron de un salto. El presentimiento hizo que Carolina no pudiera mantener la calma. Miró fijamente la carpeta de archivos que yo sostenía en la mano. No me apresuré a hablar. Fui a mi habitación, me cambié a mi ropa de casa, luego regresé al sofá, sentándome frente a ellos. Puse la carpeta de archivos sobre la mesa de café. Crucé los brazos y los miré directamente a los dos. «Necesito hablar», dije. Mi voz no era alta, ni áspera, pero tenía el peso suficiente para hacer que ambos se callaran. Alejandro tragó saliva. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué estás tan rara hoy?» Tomé un respiro profundo. Miré toda la sala por última vez y anuncié una frase que congeló todo el espacio. «Vendí esta casa». El silencio absoluto se apoderó de la escena. El sonido del segundero del reloj de pared se escuchó claramente. Alejandro abrió la boca, con los ojos muy abiertos, como si no entendiera el idioma que yo acababa de hablar. «Mamá, ¿qué dijiste?», preguntó, tartamudeando. «Dije que vendí esta casa. El contrato está firmado, el depósito está recibido», repetí, lentamente.
articulando cada palabra para asegurarme de que me escucharan claramente. El rostro de Carolina se puso lívido. Se levantó de golpe, sus manos y pies temblando. Usted está loca. ¿Cómo se atreve a vender la casa? Esta es nuestra casa. Alejandro se recompuso en ese momento. Gritó, su rostro rojo de furia. Mamá, ¿qué estás haciendo? Esta es la casa familiar. Es donde crecí. ¿Cómo te atreves a venderla sin preguntarme? ¿Sabes que planeábamos hipotecarla para invertir? Tranquilamente saqué el certificado de propiedad de la carpeta, poniéndolo sobre la mesa. Esta casa está a mi nombre, solo a mi nombre. Señalé mi nombre. Legalmente, tengo plenos poderes para disponer de ella sin necesidad de preguntar a nadie, ni siquiera a ti. Voy a demandarla, Carolina gritó, su voz aguda y estridente. Es una estafadora. Tenemos derecho a estar aquí. No puede echarnos. Adelante, demanda. Respondí, sin pestañear. Mi abogado preparó todos los documentos. Todo es legal. Si quieres gastar más dinero en honorarios legales para perder el caso, adelante. Carolina se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara, sollozando desconsoladamente. No lloraba por la casa. Lloraba porque sabía que la mina de oro que había estado explotando durante tanto tiempo se había derrumbado. Todos sus cálculos, todos sus planes para meterme en un asilo de ancianos, para apoderarse de la propiedad, se hicieron humo. Miré a Alejandro, anunciando el golpe final. El nuevo dueño exige recibir la casa pronto. Tienen 3 días para empacar sus cosas e irse. ¿3 días? Alejandro gritó desesperado. ¿Nos estás echando a la calle, mamá? ¿Qué clase de madre eres? ¿Quieres que tu hijo muera de hambre en la calle? Me levanté, mirando directamente al hijo que ahora se hacía la víctima. Por primera vez, no sentí dolor. No, Alejandro, dije, con la voz firme. No los estoy echando a la calle. Ambos son adultos, están sanos, tienen trabajo. Solo estoy recuperando mi vida. Te crié hasta la edad adulta, te cuidé en cada comida y cada noche hasta ahora. No te debo el resto de mi vida. Alejandro se quedó mudo. Me miró fijamente. Por primera vez en su vida, no pudo encontrar una razón para replicar. No pudo encontrar a nadie a quien culpar. La cruda verdad se reveló ante él. Ya no había un seno materno del que pudiera extraer leche. Carolina seguía llorando amargamente, sus sollozos llenos de resentimiento y odio. Pero ya no me importaba. Tomé la carpeta de archivos, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, el cuartito de almacén al que me habían confinado. Les di demasiadas oportunidades para ser personas decentes. Pero eligieron pisotearme, dije por encima del hombro sin volver la cabeza. Entré a la habitación, cerré la puerta y puse el cerrojo. Un sonido seco de clic resonó, separándome del caos exterior. Al otro lado de la puerta, escuché los gritos de Carolina culpando a su esposo, el sonido de objetos que se rompían al ser arrojados. Pero aquí dentro, me apoyé en la puerta, exhalando un largo suspiro. No le gané, simplemente no permití que me ganaran mis propias entrañas. Esta noche, dormiré tranquila, porque sé que mañana, no importa a dónde vaya, caminaré con la postura de una persona libre. Si fueran el hijo, ¿qué harían en este momento en que todo apoyo ha desaparecido? Y si fueran yo, ¿tendrían el coraje de ser tan implacable hasta el final? Después de este colapso, ¿se arrepentirán o me odiarán hasta la muerte? Después de que la cruda verdad sobre la venta de la casa se revelara, el ambiente en el hogar se sumió en un silencio pesado, muy diferente a la atmósfera ruidosa y alborotada de las peleas o fiestas anteriores. Ya no se escuchaba el choque de platos, ni el fuerte ruido de la televisión, y definitivamente no se escuchaban las órdenes arrogantes de mi nuera. Me encerré en mi cuartito de almacén, pero la pared delgada aún me transmitía el sonido de pasos tambaleantes e indecisos de las personas que estaban en pánico afuera. Me recosté contra la pila de libros viejos, pensando, cuando el poder y el interés desaparecen, las personas revelan su verdadera naturaleza. Carolina fue la primera en romper el silencio, pero no con remordimiento, sino con la reacción práctica y cruel de alguien que se está ahogando y se aferra a un clavo. Escuché el sonido constante de ella marcando el teléfono. Su voz resonaba desde la sala, al principio tratando de sonar tranquila, luego suplicando y finalmente irritada. Llamó a parientes, llamó a amigos a los que solía presumir sobre su gran casa. Hola, soy yo. Sí, es urgente. Mi esposo y yo estamos renovando la casa. ¿Podrías dejarnos quedarnos contigo unos días? Solo serán unos días. ¿Cómo? ¿Tu casa está llena?
pero pensé que se escuchó el sonido seco de la llamada terminada. Luego, otra llamada. Tía, ¿eres Carolina? Sí, necesitamos un lugar temporal. ¿Por qué dices eso, tía? Cuando me pediste dinero, no dijiste eso. Nadie estaba dispuesto a abrir la puerta para una familia de 3 que estaba en problemas, especialmente porque Carolina había hecho enemistades con bastantes personas debido a su arrogancia. Después de una serie de llamadas rechazadas, comenzó a desquitar su ira con Alejandro. Los gritos estallaron, sin reservas. Ya no había el dulce, mi amor, mi vida de antes. Todo es por tu culpa. La voz de Carolina se elevó, chillona. Si no fueras tan pusilánime, si hubieras obligado a la vieja a firmar el papel antes, no estaríamos en esta miseria. Ahora qué bien, a vivir en la calle. Eres un inútil. No puedes ni siquiera controlar a tu propia madre. Cállate, Alejandro le gritó, pero su voz era temblorosa, rota. Tú solo hablas de dinero, dinero, dinero. Tú me incitaste a echar a mi mamá de su cuarto. Tú exigiste que la metiéramos en un asilo de ancianos. ¿Y ahora me lo echas todo en cara? ¿Qué gané casándome contigo? Pensé que tendría una casa donde refugiarme, y ahora no tengo nada. Te lo digo, si no puedes conseguir un lugar decente donde vivir, no me culpes si me llevo a Lucía. Me senté en mi habitación, escuchando cada palabra. El matrimonio que yo intenté construir con dinero y paciencia resultó ser solo un crudo intercambio de intereses. Cuando retiré la base de esa casa, que era yo, la pared de su matrimonio se agrietó al instante. No me metí, no salí a intervenir. Los dejé destrozarse mutuamente en la trampa que ellos mismos habían tendido. Después de un largo rato, los gritos se apagaron. Carolina se fue al balcón a seguir haciendo llamadas, y la casa volvió a la quietud escalofriante. Escuché pasos pesados que se dirigían hacia la sala, y el sonido de alguien que se dejaba caer en el sofá. Era Alejandro. Se sentó solo en la oscuridad, sin encender la luz, sin usar el teléfono, por primera vez en muchos años. Vi a mi hijo realmente colapsado. No fue el colapso por perder dinero, sino el colapso de una creencia errónea. Él siempre creyó que yo era un recurso interminable, una presencia tan obvia como el aire, siempre allí para que él se aprovechara y dependiera. Quizás en esa oscuridad estaba recordando mi imagen de antaño. Las noches que llegaba tarde del trabajo, agotada pero apresurándome a la cocina para prepararle comida caliente. Los días de lluvia en que me paraba, con un impermeable esperándolo en la puerta de la escuela, se dio cuenta de que su madre no era una vieja senil, ni una carga. Su madre era un ser humano, que sentía dolor, que se hería y que sabía irse cuando era pisoteada en exceso. La puerta de mi habitación sonó con un golpe suave, muy suave, tímido, diferente a la forma en que golpeaba la puerta para darme órdenes días atrás. Me quedé quieta por un momento antes de levantarme y abrir. Alejandro estaba allí, con los hombros caídos, los ojos rojos. No se atrevía a mirarme a los ojos. Estaba apoyado en el marco de la puerta como un niño que acaba de cometer una gran fechoría, sin el aire arrogante de un cabeza de familia. Mamá. Su voz era ronca. Me quedé parada en la puerta, sin invitarlo a pasar. ¿Qué quieres? Yo, tartamudeó, tragando saliva con dificultad. Lo siento, me equivoqué. Lo miré, mirando profundamente en esos ojos que evitaban los míos. No sentí regocijo, pero tampoco me apresuré a consolarlo. El perdón fácil ahora sería un veneno que mataría su crecimiento. ¿Pides perdón porque realmente sientes que me hiciste daño? ¿O pides perdón porque perdiste la casa? Pregunté, con voz tranquila pero fría. Alejandro se quedó paralizado. Mi pregunta fue como una aguja que pinchó la capa externa de su falso arrepentimiento. Abrió la boca para disculparse, pero luego se quedó en silencio. Bajó la cabeza, sus manos apretadas. Su silencio fue la respuesta más honesta. Se arrepentía por las consecuencias, no necesariamente por mi dolor. Yo ya no sé, confesó, en voz baja. Solo sé que lo perdí todo, a mi esposa, la casa y también a ti, mamá. No me has perdido, dije. Pero perdiste el derecho a que te proteja incondicionalmente. De ahora en adelante tendrás que caminar con tus propios pies. Justo en ese momento, Carolina irrumpió. Al ver a Alejandro hablando conmigo, pensó que había una oportunidad para cambiar las cosas. Se interpuso, apartando a su esposo, con una sonrisa forzada y torcida. Mamá, su voz era tan dulce que daba escalofríos. Ya no te enojes. Lo de vender la casa.
¿Podemos cancelarlo? Sabemos que nos equivocamos. No te ofendas con nosotros. Somos jóvenes e inexpertos. ¿Qué tal si vienes a la sala y toda la familia se sienta a discutir una nueva opción? Levanté la mano, indicándole que se detuviera. No quería escuchar más mentiras. Su poder, el poder basado en la manipulación y la dependencia, se había desvanecido en el momento en que puse la pluma en el papel para vender la casa. No hay nada que discutir, dije con firmeza. El contrato está firmado. El depósito está recibido. Si se cancela, tendré que pagar el doble de indemnización, y no tengo la intención de usar el dinero de mi jubilación para compensar la ignorancia de ustedes. Empaquen sus cosas. Les quedan 2 días. El rostro de Carolina se puso gris. Entendió que, esta vez, yo no estaba amenazando. Cerré la puerta de golpe frente a ella, negándome a cualquier negociación. Afuera, sus sollozos comenzaron. Los gritos y las maldiciones resonaron de nuevo, pero yo los ignoré. Un rato después, hubo otro golpe en la puerta, más suave, más tímido. Abrí y vi a Lucía, mi nieta. La niña estaba allí, sus ojos grandes llenos de lágrimas, sosteniendo el viejo osito de peluche que le regalé en su cumpleaños de 5 años. Lucía no suplicó, no exigió. Se acercó, me abrazó la cintura, hundiendo su cabeza en mi abdomen como cuando era pequeña. «Lo siento, abuela», dijo en voz baja, con la voz ahogada. «Pido perdón por mis padres. Estoy muy avergonzada». Mi corazón se ablandó. Este era el único punto de luz que quedaba en esta casa en ruinas. Me senté, abracé fuerte a mi nieta, acariciando su fino cabello. Lucía era la víctima inocente de la codicia de los adultos. «No es tu culpa, Lucía», susurré. «Eres una buena niña. No estoy enojada contigo. Si te vas, ¿podré verte de nuevo?», me preguntó, levantando la vista, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Claro que sí», sonreí, secándole las lágrimas. «Solo me mudaré de casa, no desapareceré. Cada vez que quieras, puedes venir a visitarme». Lucía asintió. Me apretó un poco más la mano y luego regresó a su habitación en silencio. Al ver su pequeña espalda, me di cuenta de que, aunque todo se había desmoronado, el verdadero lazo familiar todavía existía. Solo necesitaba ser puesto en el lugar correcto. A la mañana siguiente, me encontré con Alejandro en la cocina. Le informé claramente mi decisión final. «Me iré pasado mañana», dije, sin mirarlo a los ojos, concentrada en mi taza de café. «En el futuro, puedes llamarme, podemos vernos para tomar un café. Pero te advierto, no volveré a vivir con ustedes. Tampoco te daré más dinero ni pagaré tus deudas. Esta frontera es permanente». Alejandro estaba apoyado en el mostrador de la cocina. Se veía demacrado después de una noche sin dormir. No se opuso, no negoció, asintió, un asentimiento de resignación y aceptación de la realidad. «Lo entiendo», dijo. «Ya no me atrevo a pedir nada. Solo te pido que no cortes el contacto conmigo. Por primera vez en tantos años, no pedía dinero, no pedía la casa, sino afecto. Fue un arrepentimiento tardío, pero sentí que era sincero. Nunca te abandonaré», respondí. «Pero para que vuelva a confiar en ti, tienes que cambiar, no con promesas de hoy, sino con acciones cada día de ahora en adelante». La última noche en la vieja casa, no dormí. Caminé por el pasillo, tocando las paredes frías. Cada rincón de la casa contenía recuerdos, donde Alejandro dio sus primeros pasos, donde mi esposo colgó su primer cuadro, donde lloré en silencio tantas noches de soledad. Terminé de empacar mis últimas pertenencias en la maleta. Miré la habitación, miré mi vida en esta casa. No sentí arrepentimiento y ya no sentí resentimiento. La única emoción que quedaba era la serenidad de alguien que acababa de soltar una carga de 1000 kilos. Esta puerta se cerraba, no para ser un final, sino para que yo pudiera abrir otra puerta para mí misma. El amanecer trajo una quietud rara. Me desperté muy temprano, cuando los primeros rayos de sol aún no habían penetrado la fina niebla. Por costumbre, fui a la cocina a prepararme una taza de café negro caliente. Con la taza en la mano, di una vuelta por la casa que se estaba quedando vacía. Las cajas de cartón de mi hijo y mi nuera estaban selladas con cinta adhesiva y apiladas en la esquina de la sala, esperando el camión de mudanzas. Miré todo por última vez, ya sin el miedo o la duda de los primeros días. En mi corazón, ahora solo había la certeza de una decisión que había sido forjada a través del fuego. Me dije a mí misma,
Hoy, me voy no para huir del pasado, sino para empezar a vivir para mí. Cuando salí con mi pequeña maleta hacia la puerta principal, Alejandro ya estaba allí. Se veía demacrado, con ojos hinchados después de noches sin dormir, pero la actitud arrogante y exigente de siempre había desaparecido por completo. No se arrodilló a suplicar, ni se quejó pidiéndome que le dejara algo de dinero. Estaba apoyado en el marco de la puerta, mirándome con una mirada compleja, a la vez arrepentido y resignado. ¿De verdad te vas, mamá?, preguntó Alejandro con voz ronca. Sí, el coche está por llegar, respondí brevemente. Guardó silencio por un momento, luego inclinó la cabeza y dijo lentamente: estos días, apenas entendí lo que querías decir con respeto. Siento haber tardado tanto en darme cuenta de eso. Miré a mi hijo, sin reproches ni consuelo apresurado. Puse mi mano en su hombro, sintiendo un ligero temblor bajo su ropa. No te doy la espalda, Alejandro. Solo estoy dando un paso a otro lugar, donde pueda respirar, y tú puedas crecer por tu cuenta. Tomé un respiro profundo, mirándolo directamente a los ojos para establecer las últimas fronteras, las más claras y compasivas. Puedes llamarme, podemos vernos, ir a comer como una familia, pero recuerda bien, no volveré a vivir con ustedes. Tampoco te daré más dinero ni pagaré tus deudas, ni una sola vez más. Esta frontera es permanente. Alejandro asintió. Esta vez, su asentimiento fue más firme. No negoció, no buscó lagunas. Acepto, mamá. Me encargaré yo mismo. Esa frase suya me alivió. El verdadero significado del lazo familiar no es la dependencia parasitaria, sino el respeto por los límites del otro. Justo en ese momento, Lucía salió corriendo de la casa. La niña no lloró ruidosamente como su madre. Solo corrió a abrazarme, hundiendo su cabeza en mi pecho por un largo rato. Abuela, por favor, cuídate mucho, susurró. Prometo que estudiaré mucho, y le diré a papá que me traiga a verte a menudo. Sonreí, inclinándome para besar su frente. Confío en ti. Eres la esperanza de toda esta familia. Solté a la niña, dándome cuenta de que, aunque esta casa se había roto, las cosas buenas como el amor puro de Lucía seguirían existiendo, solo que en otra forma. El taxi se detuvo frente al portón. Subí al coche, sin volver la cabeza para mirar la vieja casa ni una sola vez. El coche se puso en marcha, dejando atrás la ruidosa ciudad y los pesados recuerdos. El paisaje se fue desvaneciendo por la ventana. El sonido urbano se disipó, dando paso a caminos más abiertos. Bajé la ventanilla, dejando que el viento despeinara mi cabello canoso. Respiré profundamente, sintiendo el aroma de la libertad llenando mi pecho. Por primera vez en décadas, sentí que realmente estaba yendo hacia mí misma. Mi nueva casa estaba en un pequeño pueblo costero, lejos del bullicio de Guadalajara. No era una villa lujosa, solo una pequeña casa de un piso con un arco de bugambilias en el portón. Abrí la puerta para entrar. La luz natural inundó la habitación, trayendo consigo el suave olor salado de la brisa marina. La decoración aquí era simple. Un sillón cómodo, orientado hacia la ventana con vista al mar. Una mesita para poner mi taza de café y algunos libros. No había muebles caros para presumir. No había habitaciones sobrantes para que otros las codiciaran. Me senté en el sillón, preparándome una taza de té por la tarde. El sentimiento de pertenencia a este lugar me invadió, tranquilo y completo. No necesitaba una casa grande para ser feliz. Solo necesitaba un lugar donde mi alma pudiera estar en paz. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Alejandro. La llamada llegó tarde, justo cuando me estaba preparando para dormir. Hola, mamá. Su voz sonó a través del altavoz, pareciendo dubitativa. Te escucho, respondí con calma. Yo. Solo quería llamar para pedirte perdón una vez más, dijo, sin ninguna excusa o queja sobre la situación actual de él y su esposa. Siento todo el daño que te causé. Escuché en silencio esa confesión completa. No me apresuré a decir, te perdono de inmediato, porque las palabras solas son demasiado fáciles. Alejandro, dije suavemente, el perdón es un viaje, hijo. Yo estoy en ese viaje. Dejemos que el tiempo responda. Las semanas siguientes transcurrieron en paz. Alejandro cumplió su promesa. Mantuvo la distancia apropiada, de vez en cuando llamaba para preguntar por mi salud, sin tocar el tema del dinero ni pedir favores. Parece que después de esa dolorosa caída, ha comenzado a aprender a caminar con sus propios pies. Si están escuchando esta historia, si leen hasta aquí, quiero que sepan algo.
No importa cuán oscuros sean sus días de hoy, no importa quién los traicione, no importa cuán perdidos se sientan en su propia casa. Siempre hay una salida, siempre hay una manera de empezar de nuevo. Me desperté después de esa nochevieja fatídica y me di cuenta de que me había convertido en un excedente. Mi habitación, mi fe, mi lazo familiar, pero no me rendí. Guardé silencio, me preparé, establecí límites, recuperé la vida que me pertenecía. Y si yo pude hacerlo a los 68 años, después de ser echada por mi propio hijo, después de estar a punto de perder todos mis bienes, ustedes también pueden. No necesitan vengarse, solo necesitan ser libres, no necesitan destruir a nadie, solo necesitan salvarse a sí mismos. Y lo más importante, deben recordar que merecen respeto, incluso de las personas que aman, especialmente de las personas que aman. Soy Rosa María Calderón, tengo 68 años, y esta es mi historia, la historia de cómo fui acorralada y cómo salí, no con lágrimas, no con resignación, sino con lucidez, firmeza y la certeza de que merecía la paz. Si mi historia puede ayudar a una sola madre a abrir los ojos, a atreverse a soltar, a proteger su vejez, todo valió la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Les deseo paz, que la gracia de Dios esté con ustedes. Y recuerden, después de la tormenta, el sol en la orilla del mar siempre, siempre brillará.